La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Vamos a orar antes de comenzar y a prestar cuidadosa atención, hermanos, a lo que Dios nos va a hablar hoy, porque es bien importante y ha sido bastante ignorado por la iglesia, por gran parte de la iglesia al día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres quien nos bendices, tú eres quien nos llevas por el camino que quieres llevarnos, tú eres quien cumple cada propósito en cada vida, Señor, cualesquiera que sea, Señor. Que hayas en nosotros nuestra disposición, que encuentres una vida dispuesta, Señor, puesta para ti, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Aunque a veces cueste, aunque a veces no sea fácil, aunque a veces no sea sencillo, Padre. Te damos muchas gracias, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todo sea redundando, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos al Salmo 51, capítulo 10. Salmos capítulo 51, perdón, versículo 10. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El tema al cual nos concierne hablar en esta tarde titula Delante del espejo divino. Cuando nosotros reflexionamos acerca del ser humano, de su comportamiento, de su conducta y de todo lo que engloba su vida, podemos llegar a una conclusión, yo diría profundamente importante, hermanos, y es que el mejor comportamiento de una persona rara vez está libre de alguna mezcla de egoísmo, si es que alguna vez ha llegado a estarlo. En otras palabras, para que lo entienda mejor, es dudoso que una criatura pecadora pueda actuar de una manera verdaderamente perfecta. Y hablo de perfecta, entre comillas, porque es un término que suele ser malinterpretado en el mundo y en ocasiones incluso mal entendido por la misma iglesia, por los mismos creyentes dentro de lo que significa la escritura. Con frecuencia la motivación egoísta impulsa a las personas a pensar de sí mismas más allá de lo que deberían, considerándose a veces lo suficientemente competentes como para clasificarse como personas buenas. Y si hablamos de personas buenas, la Biblia es muy clara al respecto. Quiero mostrarle lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En nuestro mundo, el comportamiento se mide por comparación. Ese es el problema. Si alguien puede ser catalogado como malo, otra persona puede compararse con esa persona y considerarse bueno, alimentándose de alguna manera a su propio ego. Pero si nosotros analizamos detenidamente, advertimos que este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. El ser humano no siente necesidad de perdón porque se considera suficientemente bueno como para tener que pedir. Es que eso es lo que engloba nuestro mundo. El mundo dice: ¿qué necesidad tengo de pedir perdón si yo soy bueno?
si yo soy una persona buena. Por eso les digo que perfección y personas buenas son dos términos que han sido malinterpretados. Y para muchos sus acciones, su comportamiento no constituyen pecado y por lo tanto no perciben ninguna necesidad de algún perdón que venga de esa necesidad de Jesucristo en la vida de las personas. El ego, hermanos, elevado impide reconocer la condición de pecado. Ese es el gran problema. Y aunque usted encuentre en el mundo personas aparentemente muy humildes y que digan y proclaman que son personas humildes, hermanos, son personas con el ego elevado lo suficiente como para que se les impida reconocer la condición de pecado en la que están. Dios mismo ilustró eso con claridad a través de la parábola del fariseo y el publicano cuando dice en Lucas capítulo 18 versículos del 11 al 13: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego habla del publicano y dice: más el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. La carta a los romanos nos enseña que, en conclusión, nadie es bueno en absoluto. Por eso yo diría que es una carta bastante importante y debería ser parte de esos textos o esa forma de evangelizar de las personas para hacer entender a los demás que la misma escritura nos dice que no hay nadie bueno. Nadie puede ni lo logra. Eso es importante entenderlo. Y ese argumento está presente en toda la escritura. Dios mismo lo dijo: nadie puede ser bueno ni nadie logra ser bueno por sí mismo. Otro problema que surge es que como creyentes podemos elevarnos al punto de pensar que en vez de que una vez perdonados por Dios, nosotros no necesitamos seguir examinando nuestra vida porque ya tenemos vida eterna en Cristo, que es una realidad, sí es una realidad. Sin embargo, la vida cristiana exige una evaluación constante, pasando nuestra existencia por el filtro de la palabra de Dios. Yo creo que esto es uno de los dilemas más frecuentes para los creyentes, porque no es sencillo cuestionarse y más de manera continua. Nuestro comportamiento es la base de nuestro día a día, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Y filtrarlo a través de la escritura expone nuestras malas decisiones, expone nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestras malas respuestas y finalmente expone nuestro corazón delante de Dios. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de David, considerado el rey más grande de Israel en términos humanos, este rey comprendió este principio de evaluación cuando pecó. Lamentablemente lo entendió a través de una dura experiencia y muchos de nosotros hemos aprendido de la misma manera. Para quienes aún no han llegado a pasar este tipo de situaciones, este mensaje y esto se presenta como una advertencia y una oportunidad para mirarnos a través del espejo de la escritura y evaluar cómo es que estamos viviendo. El creyente, hermanos, de manera más sencilla debe examinar su corazón constantemente y limpiarlo de toda motivación impura. Las motivaciones relacionadas con el ego del ser humano, hermanos, siempre van a ser insidiosas y engañosas. Las que provienen del mundo y satisfacen los deseos de la carne se relacionan con esa inclinación para sentirnos bien, para complacernos
y para buscar satisfacción personal. Pablo advierte en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia nos enseña que debemos ser puros de corazón. Debemos tener un corazón limpio, tener un corazón sin mancha, tener un corazón sincero, no contaminado, un corazón que ha sido perdonado por el mismo Dios, que se ha purificado y que busca una sola intención, y es la gloria de Dios. Eso que pidió David a Dios en el Salmo capítulo 51, versículo 10 que le leí al principio, involucra principios esenciales para la vida de cada uno de nosotros. Y se los voy a mencionar de manera rápida, pero para que los podamos entender y los tengamos presentes. Primero, la pureza, un corazón limpio, es aquel que se mantiene sin contaminación del mundo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No es algo sencillo, vivimos en un mundo lleno de malicia, pero contamos con la palabra de Dios como el filtro y con la oración como el medio para ser perdonados, para ser restaurados y para apartarnos de todo de todo aquello que nos pueda alejar de la voluntad de Dios. El segundo es un corazón limpio, lava literalmente su corazón de maldad para poder ser salvo. Dice Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad para que seas salva. Hablando de Jerusalén. Y ese purificarnos de la maldad implica, hermanos, arrepentirnos, abandonar el pecado, recibir misericordia y experimentar la restauración que viene de parte de Dios. No quiere decir que nosotros mismos nos lavamos de la maldad, no. Quiere decir que nosotros buscamos arrepentimiento, nos apartamos del pecado y así recibimos la misericordia de Dios y Dios es el que nos restaura, el que nos lava de nuestra maldad. Tercero, corazón limpio. Es un corazón limpio por el Espíritu Santo, porque obedece a la verdad. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente. El Espíritu Santo nos cambia, pero nos cambia a través de la verdad. Por eso yo le decía, y por eso el título de este mensaje es que nosotros debemos estar todos los días delante del espejo de Dios. ¿Y cuál es el espejo de Dios? La Escritura. ¿Y qué significa estar delante del espejo de Dios, hermanos? Es filtrar nuestra vida, nuestro comportamiento por la palabra de Dios. Vuelvo y repito, es algo que no es fácil, que cuesta y que a muchos nos ha costado entender, pero que debemos hacerlo, porque esta va a ser la única manera en que vamos a identificar todas esas cosas que aún hay en nuestra vida que no están bien para Dios. Y cuando nos demos cuenta de eso, el Espíritu Santo nos va a cambiar a través de la obediencia a la verdad, como les acabo de mencionar. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuarto, corazón limpio mantiene sus manos limpias. Salmo capítulo 24, versículos 4 y 5 dice, el limpio de manos y puro de corazón recibe la bendición de Jehová. No se trata de perfección, se trata de madurez, de una vida purificada a través de la Escritura, de una vida que se ha dejado formar en el mismo camino de la santidad de hermanos. Y quinto, corazón limpio, procura estar sin mancha y sin culpa.
Dice segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 14. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. No hay mérito en nuestras obras, hermano. Se trata del fruto de una vida sinceramente arrepentida que desea agradar a Dios. Por eso estos principios. Y por eso les menciono esto, porque no quiere decir que con todos estos principios que yo le acabo de dar hay algún mérito en nuestras obras, no. Pero una vida que verdaderamente ha sido salva, que verdaderamente y que sinceramente se ha arrepentido, es una vida que desea agradar a Dios y da fruto en su vida. Las motivaciones impuras, hermanos, entran en el corazón de los creyentes de una manera muy silenciosa y muy engañosa. Muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta o somos conscientes de ellas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que estar constantemente examinando y pasando nuestro corazón por ese filtro de la escritura. Y hay muchos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a identificar ese peligro de una motivación que es silenciosa y engañosa. Por ejemplo, cuando usted sirve, ¿usted lo hace para ayudar a otros o para sentir satisfacción personal? Cuando usted adora, ¿usted lo hace para honrar a Dios o para cumplir con un mandato? Cuando usted ora, ¿lo hace porque quiere tener sincera comunión con Dios o por sentirse bien con usted mismo y por cumplir nuevamente con un mandato o una obligación de la vida cristiana? Y finalmente, la persona que estudia la escritura lo hace por conocimiento, por llenar un vacío de conocimiento, o lo hace para crecer y edificar y bendecir a otros sin ningún interés egoísta. Podría usted estudiar y conocer muchísimo la escritura y que ese conocimiento no tenga ningún fruto en su vida ni sea compartido con las demás personas. Y ese conocimiento así no sirve de nada. Y ese conocimiento así, en pocas palabras, se traduce en una motivación impura. Y esa motivación impura viene del ego. Y ese ego es la manifestación de que no estamos pasando la vida por el filtro de la palabra de Dios. Y por eso es que yo creo que necesitamos orar con mucha más frecuencia a los cristianos, como dijo David, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Si yo le digo eso hoy a Dios, Dios me va a decir que para que eso sea posible yo tengo que acercarme a la escritura y la escritura va a revelar lo que está en mi corazón. Existen aún pecados que ni siquiera nosotros reconocemos, pero Dios sí los conoce. Por eso es que es vital examinarnos constantemente y meditar no en lo que nosotros piensan de nuestra vida, sino en lo que Dios piensa. Porque ese es el problema. Al principio le decía que la gente para considerarse buena se compara con otros. Y ese no es el punto. El punto es qué dice la palabra de Dios acerca del hombre. Y Romanos dice que no hay nadie bueno. Y yo no examino mi vida como cristiano en base a lo que otro cristiano dice de mí o piensa de mí. No, yo evalúo y examino mi vida con lo que Dios piensa de mí. El salmista lo expresó de esa manera. Salmos capítulo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es un hecho que hay cosas, hay errores y hay pecados que ni siquiera nosotros reconocemos, ni siquiera nosotros los podemos llegar a entender. Somos incapaces de comprender plenamente nuestras faltas, pero pues eso es que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Examina nuestro interior y nos revela lo que hay dentro. Y después, si nos disponemos, nos transforma. Y quiero ir concluyendo con esto, hermanos.
El clamor de David en el Salmo 51, versículo 10, no es una mera oración cotidiana, sino que es una necesidad espiritual continua para cada creyente. Yo creo que es un estándar, un modelo de oración que debemos decir y de la cual debemos usar para pedir a Dios todos los días. La realidad del pecado, la fragilidad muchas veces de nuestras motivaciones y la facilidad, hermanos, con la que el mismo egoísmo contamina nuestras acciones, nos obligan a vivir constantemente en un autoexamen a la luz de la palabra de Dios y bajo la obra del Espíritu Santo. Un corazón limpio no surge de la fuerza de voluntad, ni de la aparente rectitud humana, ni porque yo tenga mucha capacidad para abandonar X o Y cosa o tenga mucha fuerza de voluntad para cambiar mi conducta. No, sino que el corazón limpio surge del acto de Dios en el interior de nosotros los creyentes. Ya le había dicho cómo, a través del Espíritu Santo, usando la Escritura. Por eso es que nuestra vida cristiana debe caracterizarse por la búsqueda constante de la purificación, por una disposición humilde a ser confrontados por la Escritura y por oración constante para que Dios moldee y renueve nuestro corazón. Solo así, hermanos, vamos a poder vivir una vida que refleje verdaderamente madurez espiritual. ¿Marcado por qué? Por obediencia, por santidad, por autenticidad y finalmente por una dependencia total de Dios, que para eso hemos sido creados, para depender de Dios. Y solo de esta manera vamos a poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Solo así vamos a poder servir con motivaciones puras. No quiere decir que nunca nos vamos a equivocar. Vuelvo y repito, ningún ser humano está libre de cometer un error, de cometer una equivocación. Pero así vamos a servir constantemente con motivaciones puras y vamos a estar constantemente en el filtro que nos permite mantener nuestra vida limpia, purificándola de todo aquello que ha entrado y que está mal, y vamos a poder glorificar el nombre de Dios en todo lo que hagamos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y espero que no se le olvide esto y que sea una oración de cada uno de nosotros en nuestra intimidad con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, tú nos ministras, Señor, para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos, para que nuestra vida todos los días sea diferente, Señor. Y nuestra vida, aún estando en un mundo lleno de maldad, sea una vida con un corazón limpio y con un espíritu recto delante de ti. Algo que te agrade, algo que te sirva, algo en lo cual tú halles complacencia, Señor. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendice sus vidas, bendice sus familias representadas y que primeramente pongamos tu reino, Señor, como lo más importante y dejemos que lo demás tú nos los darás a su tiempo, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.